aquí en esta noche, y todos los que están a través de las redes sociales en el Facebook y los que están en YouTube, también Dios les bendiga. En esta noche estamos una vez más transmitiendo desde este lugar, desde este punto donde se predica la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a recorrer el libro. Vamos a estar en el libro de San Lucas, capítulo 18, verso 18 en adelante. Es una parábola que el Señor Jesús es una historia, una narración de un joven rico, dice la palabra del Señor. Capítulo 18 del libro de San Lucas, verso 18. Y en la palabra del Señor en esta noche nos va a enseñar algo que nuestro Señor Jesucristo nos va a transmitir a través de su palabra. Te va a dar un mensaje para tu vida, para tu corazón, para tu familia tal vez, para tu corazón, para ti mismo. Y el Señor en esta noche quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Nos vamos a poner en pie y vamos a leer la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Lucas, capítulo 18, verso 18 al 20. Y así dice la palabra del Señor. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 21. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Palabra de Dios. Vamos a orarle al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, en esta hora abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Dios mío, Señor, revélanos tu palabra. Haznos comprender y entender, Dios mío, Señor, tu palabra en esta noche es para mi vida. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. La historia dice: el joven rico, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, a Jesús le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y tú te puedes preguntar y te puedes hacer esa pregunta: ¿cómo podemos heredar la vida eterna? Tú puedes decir: a ver, hermanos, ¿cómo puedes heredar la vida eterna? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Muchos tienen muchas respuestas. Dicen: tengo que cumplir los mandamientos, tengo que leer mucho la Biblia, tengo que orar mucho, tengo que hacer muchas cosas, tengo que servir en la iglesia. ¿Qué tú crees? Y Jesús le dice: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Le dice: Maestro bueno, le dice. Jesús le dijo bien humildemente: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, le dice. ¿Y ustedes, hermanos, saben los mandamientos? Algunos saben los mandamientos, han leído Éxodo 20, capítulo 1 al 10, ven todos los 10 mandamientos. Y este joven le dice: los mandamientos sabes, le dice Jesús. No adulterarás, no matarás. Recuerda: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, el joven le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo esto lo he cumplido. No he matado, no he robado, no he hecho todos estos mandamientos, siempre lo he cumplido desde mi juventud. Dice. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme.
Qué terrible, ¿no? Lo que le dice Jesús a un joven rico. Dice, este joven tenía todo, tenía dinero, tal vez tenía bienes, tenía riquezas. ¿Y sabes por qué le dice esto Jesús? Porque Jesús no solo conoce lo que tienes y lo que no tienes, conoce más allá de lo que tú puedes ver. Él conoce tu corazón. Sabe si tu corazón realmente está en el Señor o está en las cosas que tú tienes. Aún así tú no tengas muchas cosas, tú puedes poner tu corazón en pequeñas cosas. Para ti son valiosas, para ti pueden ser de gran precio. Este joven tenía muchos tesoros, muchas cosas en las cuales él había puesto su corazón. Cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, le dice, porque tus tesoros en la tierra, le estaba enseñando, se van a acabar un día. Tu dinero, todos tus bienes se van a acabar, pero lo que tú vas a hacer para permanecer para siempre es hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo se hace tesoros en el cielo? Cumpliendo los mandamientos del Señor. Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Jesucristo en todas las cosas que hagamos, cuando tú tienes un trabajo o tienes un negocio o un bien o tienes algo que hacer, tiene que estar en las manos del Señor. Señor, yo simplemente soy un administrador de este negocio, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Entonces ahí tú le estás dando el primer lugar a Dios. Entonces este joven se entristeció, dice. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico, tenía muchos bienes y quería sus bienes. Él quería, tal vez tenía su casa, su otra casa, quería sus bueyes, sus asnos. Y en este tiempo puede ser, digamos, que un joven tenga, o una persona tenga sus casas, sus bienes, sus movilidades, tenga cuentas en el banco, y ama todo eso. Y Jesús le pregunta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y le dice, y se puede poner triste también. ¿Cómo para seguir a Jesucristo tengo que dar eso? ¿Acaso el Señor necesita? El Señor Jesucristo hace esto para probar tu corazón, para probar mi corazón, para probar el corazón del hombre. Entonces él, oyendo, se puso triste porque era muy rico, y al ver Jesús que se había entristecido, ¿qué había visto Jesús? Su corazón, y ha visto su cara de tristeza. Se nota la diferencia cuando alguien está alegre, ¿no? Sonríe. Y cuando está triste también se nota. Tú le ves a alguien triste y ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? Aunque diga él, estoy bien, tú puedes ver que no está tan bien. Algunos que tienen buen olfato o buena observación pueden ver eso. Muchos, ya está bien así. No, cuando tú sabes observar bien, puedes ver que algo está mal en su vida, algo está mal tal vez en su cara, en su rostro. Tiene una preocupación notoria. Y Jesús podía ver esas cosas. Jesús era el Señor de señores. Él podía ver su corazón y podía ver su expresión. Nuestro rostro expresa alegría, tristeza, emociones. Expresa cuando alguien está emocionado, ansioso. Y Jesús podía ver en su rostro. Y él vio, dice, entonces dice que él vio al ver Jesús que se había entristecido mucho, dice, no solo poco, muy triste se había puesto, porque él seguramente contó sus bienes, los 5 bueyes que tengo, las 2 casas que tengo, el granero que tengo, ¿cómo lo voy a vender todo y dárselo a los pobres? Me ha costado trabajo, lo he ganado con el sudor de mi frente, años que trabajo en esto, años que lo dedico. Tú puedes decir, años que hago esto, años que me dedico a esto. ¿Cómo el Señor me llama para venderlo todo y seguirle a Él? No puede ser. Entonces este joven se entristeció mucho porque tenía mucho que dejar. Y eso no era el verdadero problema. El verdadero problema, el que su corazón estaba en todas las cosas que estaban ahí. Su corazón estaba dentro de sus cosas. Estaba en sus bienes, en sus riquezas.
Al ver esto, Jesús se entristeció mucho y dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Qué difícilmente un rico va a llegar a ser un hijo de Dios salvo, dice. ¿Por qué? Porque en su mayoría los que acumulan bienes, tienen riquezas, tienen las riquezas porque les gusta, porque quieren y ponen su corazón en sus riquezas. Andan cuidando el auto más que a sus hijos. Hay otros que ponen su móvil, ya lo estás rayando, lo estás manchando, lo estás ensuciando. Entonces lo mantienen ahí como un ídolo y su corazón ya está ahí. Otros, el televisor ahí, no, cambia de canal, no me lo cambies, no me lo toques, no, y está intacto. Otros, sus celulares, no se puede ayunar de alta gama, no pongas en esa aplicación, virus le va a entrar, no me lo hagas, nada. Su corazón ahí, en las cosas materiales. Tal vez otros, su casa lo decoran de un lado, del otro lado, estito le falta, y su corazón está en su casa. Está bien tenerlo, pero no que su corazón esté en su casa, en sus cosas. Lo están poniendo todo su empeño. Su hijo desarreglado, tal vez no le falta su corazón en las cosas materiales. Y Jesús mira el corazón. Entonces Jesús dice: difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El ojo de una aguja, ¿quién conoce? Los que saben, calladitos. ¿Qué tamaño es el ojo de una aguja? Esa es una agujita, ¿no? Pero en esta parábola vamos a comprender algo que no sabíamos y vamos a aprender, hemos venido a aprender. En el tiempo bíblico, en esta época donde Jesús estaba, el ojo de aguja no era la aguja convencional que nosotros conocemos, esa agujita. Sería imposible que por ahí pase un camello, ¿verdad? Nunca, jamás lo haría. Entonces, ¿qué querría decir? Que aquí podría haber dicho: imposible que un rico se salve. Pero no es así. Había un publicano, Mateo, era un rico, dice, y era salvo, estaba con Jesús. Pero en ese tiempo habían unas pequeñas puertas por donde llegaban los mercaderes a esa ciudad y estaban llenos en su camellito, tenían la carga y había una puerta simplemente para que pase el camello de rodillas. Era bajito y el camello tenía que ponerse de rodillas y pasar por esa puertita. A eso se le llamaba ojo de aguja. Entonces entraban los camellos justito, y es por eso que esta palabra dice que es difícilmente que los ricos se salven, porque la entrada, porque el anterior mencionábamos, angosto es el camino que lleva a la vida eterna y ancho es el camino que lleva a la perdición. Pocos son las que la hallan, decíamos, ¿no? Y es así. Pocos son los que hallan ese camino. Entonces, un rico, más difícil es que halle este camino, que entre por esta puerta muy angosta, porque más está su corazón, porque cuanto más bienes tiene la persona, más ama sus bienes. Ahora tú dirás: yo no tengo muchas cosas. Pero ¿en qué cosas le has podido poner tu corazón? Ahí está tu corazón. Porque dice la palabra: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Por eso les digo, hermanos, no se enamoren de este mundo. Una vez más les repito, no se enamoren de las cosas materiales de esta tierra. Es pasajero, esto va a pasar. Lo que tienes un día se va a terminar, va a pasar. Pero lo que va a permanecer para siempre es lo que pones en tu corazón, la vida eterna, a Jesús, la salvación del alma. Eso es lo que permanece para siempre. Y Jesús, cuando dijo esto, dice:
que difícilmente será entrar en el reino de los cielos para los que tienen muchas cosas. Entonces él, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico, dice, y Jesús le dijo eso, y estaba más triste el joven todavía. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto es lo lindo. Lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para un rico, dejar sus cosas. Y puede decir alguien que tiene muchas cosas: ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar mis bienes? ¿Cómo voy a dejar mis cosas? No puedo hacerlo, no puedo dejarlo. Amo esas cosas, me han costado conseguir. He tenido que trabajar día y noche, he tenido que esforzarme, he tenido que trabajar mucho para obtener estos bienes. No puede ser que yo deje esto por seguir a Jesús. Pero dice que Dios puede cambiar ese corazón. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible. Él lo puede hacer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros, le dice, ¿no? Hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. El secreto no es amar las cosas. Dios te puede bendecir, te puede prosperar. Eso no se sale de la palabra. El Señor puede prosperarte, pero siempre y cuando Dios te prospere, tú no pongas tu corazón en esa prosperidad que Dios te ha dado. Muchos tal vez han salido de trabajar mucho y Dios los ha levantado. Un día tal vez tú no tenías ni para comer y tú dices: yo me he esforzado, he trabajado. Quiero decirte que del Señor es todas las cosas. Él te lo ha dado. Tienes que reconocer eso en tu corazón, que el Señor te lo ha dado, para que tú no pongas tu corazón en esos bienes, sino pongas tu mirada en Jesús, que es lo que permanece para siempre. Y dice el Señor: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Está diciendo, si tú pones primero tu mirada en Cristo, no importa que hayas dejado tu casa, hayas dejado muchas cosas para seguir a Cristo, para estar en este lugar o para ver esta transmisión. Tú tal vez has dejado de un lado a tu hijito, lo has hecho dormir, algo has hecho, han dejado a sus hijos en su casa, a su esposo, han preparado la comidita, se han esforzado, han hecho todo lo que tenían que hacer en el día y después se han venido apresurados. Tienes recompensa. Muchas cosas en esta vida, la felicidad, el gozo, la paz que solamente Cristo te puede dar, y para más adelante la vida eterna es lo que nadie te puede dar, solo Cristo Jesús. Ese esfuerzo tienes recompensa en esta tierra y en la vida que viene con Cristo Jesús. Amén. Tienes recompensa, no es en vano. El trabajo en el Señor jamás es en vano. Tú has hecho un trabajo para el Señor, tal vez los hermanos vienen, a veces barren, están trapeando. No es en vano, han hecho una obra para el Señor. Alguien ha venido, ha alzado alguito en la calle, ha hecho pasar a los hermanos. No es en vano. Todo en el Señor tienes recompensa. Primero en esta tierra y después en la venidera. Es verdad, hermanos. Y los hermanos saben. Muchos de aquí, de los hermanos, dejan a sus hijos en su casa. Ellos tienen la protección, han creído en Dios, dicen: mis hijos están seguros en Cristo, y se vienen a la iglesia y se vienen a servir al Señor. Me decían el otro día: si un día tenemos que dedicar al Señor, todo el domingo vamos a estar. Y algunos vienen temprano ya y dejan sus vidas, Señor. Y pregúntenles si el Señor les ha dejado faltar un día. No. Y no les va a dejar. Y no les va a dejar, hermanos. Todo el tiempo que tú le dediques al Señor, el Señor te lo va a devolver 10 veces más. Vas a tener lo que necesitas, pero no vas a poner tu corazón ahí. Tú vas a poner tu corazón, sigue en Jesús. Cuanto más el Señor te bendiga, más tienes que amarle a Él, porque Él es el que te lo ha dado. Él es el que te ha entregado la necesidad, Él ha suplido. Amén.
y Él va a seguir supliendo. Cuando tú pones primero tu mirada en Cristo Jesús, cuando tu corazón tú depositas en el Señor primero, el Señor ve tu corazón y Él dice: si te voy a bendecir, veo que necesitas más y te voy a bendecir, porque tu mirada no está en esas cosas, está en mí. Y tú siempre y cuando utilizas todo lo que yo te bendigo para mi obra. Hermanos, este púlpito, esto lo que aquí está, alguien se ha despojado de él sin importarle. Eso es el amor al Señor, que a veces cuando muchos teniendo no pueden despojarse de pequeñas cosas. Hay muchos que se han despojado de muchas cosas, y eso es lo que no quería hacer este joven rico. Tal vez podía tener muchas cosas. Él no ha entendido el mensaje de Jesucristo. Él hubiera entregado todo, lo hubiera vendido todo, hubiera dado a los pobres, Dios le hubiera dado 10 veces más. Les recuerdo la historia de Job, ha pasado así. Job tenía todas las riquezas, tenía todos los bienes, y ha permitido Dios que el diablo empiece a atacar su vida. Ha perdido todo Job, incluso su familia le dejó. Pero ¿qué pasó cuando él perseveró en la fe? Dice la Biblia que 10 veces más recibió Job en esta tierra, porque él amaba al Señor y no puso su mirada en las cosas materiales. Amén. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno, en las cosas que a vida eterna permanecen, no en las cosas pasajeras. Y si tienes algo que darle al Señor de lo que Él te ha bendecido, el Señor va a saber tocar tu corazón y Dios te va a hablar. Y no le huyas al Señor. Sabes que tienes la vida eterna ya, porque dice: no hay ninguno. Porque los discípulos le decían: Señor, nosotros hemos dejado esposa, hijos, hemos dejado en casa por seguirte. 3 años y medio se han despojado de todos sus bienes, porque estaba pescando Jacobo, Juan, estaban pescando, Pedro ahí estaba pescando en la barca, y Jesús le dice: ahora ya no vas a ser pescador de peces, te voy a ser pescador de hombres, ven y sígueme. Pedro enseguida detrás de Jesús, y el otro detrás de Jesús. Y cuando empiezo a ver el libro de los Hechos, lo que Dios les ha dado era cosas eternas. Ya no era peces, sino les ha dado hombres, personas, siervos de Dios, por aquí, por allá, predicando el Evangelio. Han visto ver multiplicarse los panes y los peces. ¿Ustedes qué harían para ver eso? Habían 20,000 personas, sin contar niños y mujeres, dice. Y Jesús con 5 peces, 2 panes y 5 peces, hizo un milagro. Y dio de alimentar a toda esa multitud. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que si el Señor está primero en tu vida, en tu corazón, todas las cosas son añadidura. Va a venir después lo que tenga que venir, lo que el Señor sabe que te conviene, porque el Señor no te va a dar algo que no sea de edificación para tu vida si tu mirada está en Cristo Jesús. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Está hablando en esta tierra, y en el siglo venidero la vida eterna. Está hablando de esta tierra primero. Esto no es el evangelio de la prosperidad. Nosotros no predicamos que tienes que ser próspero, bendecido no, porque eso ha alejado a mucha gente del evangelio. La prosperidad a mucha gente le ha alejado, porque ha puesto su corazón en esa prosperidad y no en el que ha prosperado. Jesucristo te va a dar con medida, porque conoce tu corazón, sabe en qué momento te puedes perder tú, porque el Padre sabe qué dar a su hijo. ¿Tú le puedes dar a tu hijo de 7 años las llaves de tu auto? ¿O quién le da? Ya, hijito, toma las llaves, anda a darte una vuelta. No creo. ¿Quién le puede dar a su hijito de 7 añitos
para que se vaya a comprar. Toma, hijo, 100 pesos, gastarlo como quieras. No creo. Estaría fuera de su juicio. ¿Qué va a hacer un niño con 100 bolivianos? Lo mínimo se va a hacer engañar en la tienda. No le van a devolver todo el cambio, lo va a perder, no lo va a valorar como tiene que ser. Entonces Dios sabe, es el mejor papá, y Él no te va a dar las llaves de un auto sin que tú sepas manejar, porque te puedes ir a chocar. Entonces el Señor sabe lo que te conviene. Por eso no podemos decir: Señor, tanto tiempo te pido esto y no me das. Y el Señor te dice: pero tú no has aprendido a manejar tu corazón todavía, porque sé que en algún momento te doy eso y tu corazón en eso se va a poner. Muchos le piden: Señor, quisiera tener mi casa propia. Quizá en tu casa te vas a quedar y ya no te vas a congregar. ¿No ve? Y ahí estás feliz, tranquilo. Yo ya lo tengo, no necesito. Entonces, a veces cuando necesitamos de Dios, están viniendo a la iglesia: Señor, necesito. Pero cuando no necesitas: no, yo no necesito al Señor. Y Dios ya te conoce, pues ya te ha examinado, te ha visto, sabe tu corazón. Por eso a veces no te da. ¿Por qué no tengo el coche? ¿Por qué? Porque si te vas a ir con el coche, tal vez eres joven y te vas a ir a otras cosas. Y el Señor no te ha dado para eso el coche. Y no te va a dar para eso el coche, sino te va a dar para que tú sirvas al Señor. Hermanos jóvenes o hermanos que viven lejos, pídanle al Señor la movilidad. No es un lujo, es una necesidad. Tú te tienes que venir a congregar. Muchas en esfuerzo, de lejos vienen, van a pie, vienen a pie. El Señor puede bendecirte porque tú estás dejando. Mira lo que dice: no hay muchos, dice: no hay uno solo que haya dejado padre, madre o hijos que el Señor les haya recompensado. Todos tienen recompensa en esta tierra, dice, y en la vida eterna está asegurado tu nombre. Amén. Entonces, pon tu mirada en Jesús. Dios te va a bendecir en la medida que necesites ser bendecido. ¿Sabes cuándo te va a bendecir más Dios también? Para que tú bendigas a otros que necesitan. Si Dios te ha dado 10 panes y tú solo tienes que comer 5, tienes que dar esos 5 a otros que necesitan. Por eso Dios te ha bendecido. Y te va a dar más. Tú das 10, te va a dar 20. Porque el Señor es así. Al que tiene se le dará más, dice. Y aún al que tiene, dice, aún lo que tiene se le quitará, dice, porque no sabe estar. Por eso dice la Biblia: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. En lo poco. Muchos hermanos, en lo poco, así como estás, hermano, tienes que venir a pie, hazlo. Tienes que venir en bicicleta, puedes hacerlo. En ese poco estás siendo fiel en el Señor. Y el Señor te va a poner en mucho. Tienes que creer. Esa palabra el Señor Jesucristo no lo ha escrito solamente por llenar la Biblia. Él ha escrito porque está haciendo una promesa del Señor. Es una promesa de Jesús. Pero pon tu corazón y tu mirada en Cristo Jesús, en el Creador, en el dador de la vida, y el Señor Jesús te va a recompensar. Él te va a recompensar, dice, en este siglo. Y hay que predicar la palabra. Y si ven a alguien que tiene muchos bienes, ama sus bienes, cuéntale esta historia. Y le puedes decir: no te vayas tú triste como este joven. Este joven se fue triste. Qué grave, ¿no? Irse del ladito de Jesús. Es como que el Señor te dijera: ¿sabes qué? Seguime. Deja todo tu negocio, deja todas tus cosas que tú estabas haciendo. Hoy te estoy llamando. Esto solamente es especial para algunos que tienen un llamado del Señor. Dios te puede decir: sabes, deja tu profesión, deja tu negocio. Quiero que prediques el Evangelio en todo tiempo. Imagínense. ¿Qué le puedes decir al Señor? No, Señor, todavía soy joven, tengo una familia que mantener. Y el Señor te está diciendo: ¿sabes qué? No hay ninguno de los que dejen todo que tengan recompensa. El apóstol Pedro, si tenía suegro, tenía esposo, ¿no? ¿Y en qué momento menciona la Biblia a la esposa? No, porque ese tiempo de 3 años y medio, Pedro ha tenido que dejar a su esposa ese tiempo para servirle al Señor.
Ahora, no es en este tiempo así. No es que tú tengas que dejar, entonces yo dejaré a mi esposo, servir al Señor, feliz. No es así. Está diciendo que con todo tu esposo, con toda tu esposa, con todo y tus hijos, tú puedes hacer ordenadamente todo lo que tienes que hacer y dedicarle un tiempo al Señor. Estás haciendo ese esfuerzo de sobremanera cuando tú podías estar ahora acostado en la cama y viendo televisión o durmiendo. Te has despojado de algunas cosas. Y yo te digo, bien que has venido y el Señor te va a recompensar. Está escrito, escrito está el Señor. No hay uno solo que no vaya a recibir más en este tiempo. Y en el siglo venidero, lo más lindo, porque estás viniendo la vida eterna, porque estás aprendiendo, está entrando palabra de Dios. Hay muchos que vienen en taxi, hay muchos que están esforzándose, dando a veces de lo que no tienen para llegar a este lugar. Hermano, tienes recompensa. Lo que sirves al Señor, tienes recompensa. Has movido una sillita, has puesto en el lugar, tienes recompensa. Amén. El Señor te lo va a devolver. El Señor no es deudor de nadie. Él no va a deber nada a nadie. Si el Señor aquí promete, cumple. Si tú has dejado muchas cosas, el Señor te lo va a recompensar. Quiero decirles a los que nos están viendo, el Señor va a recompensar tus esfuerzos. Estás gastando tus megas, tal vez tú no tienes ni wifi y estás viendo esta transmisión. Dios te va a recompensar porque tú estás escuchando palabra de Dios. Dios va a hacer algo en tu vida. Cree solamente. Pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en el Señor, pongan su mirada, pongamos todos nuestra mirada en Cristo Jesús. Y en su tiempo cosecharemos lo que el Señor nos está poniendo a sembrar. Estás sembrando tu tiempo, estás sembrando tu vida, el Señor te va a dar la cosecha. ¿Qué dice? Muchas cosas en esta vida, lo que tú necesitas y lo mejor, la vida eterna. La vida eterna, el cielo, la promesa de Dios. Estar con Jesús, lo mejor de este mundo, lo mejor. Amén. Hemos entendido que tenemos que dejar nuestro corazón en el Señor, no al esposo ni a la esposa. No hay que dejar a los hijos, hay que dejarlos en las manos del Señor. Sí, hay que ayudarles a crecer en el Señor. Sí, hay que tratar de hacer entender a las personas que no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesús. Yo les digo a los que nos están viendo en la transmisión, busquen a Cristo Jesús mientras puede ser hallado. No vaya a ser que mañana sea muy tarde y que cuando venga el Señor y tú digas, me quedé por no oír la palabra del Señor, me quedé, qué triste, me quedé, qué rabia, me quedé por oír a mi amigo, me quedé por ver un poco más de televisión, me quedé por no hacer caso de esas palabras que me predicaban. Por eso hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy ha llegado la salvación a tu vida, a tu casa. Vamos a hacer una oración, nos vamos a poner en pie y vamos a orar conforme a la palabra que hemos oído. Vamos a entregar nuestro corazón sin medida al Señor. Y vamos a quitar nuestro corazón de las cosas materiales, pasajeras en este tiempo. Oh, dile, Señor Jesús, en esta noche, primeramente, quiero darte gracias por haberme traído a este lugar. Quiero agradecerte por la palabra que tú me has transmitido. Señor Jesús, yo sé que tú me hablas por medio de tu palabra. Yo quiero entender y comprender en mi corazón que tú tienes que ser el primero en mi vida, el número uno en mi corazón. Señor, si mi corazón aún está en las cosas materiales de este mundo, Señor, ayúdame a quitarle de ese lugar y ponerlas en ti, Señor. Mis ojos en ti. Dios mío, quiero sacar todo mi corazón de las cosas que no te agradan. Señor Jesús, no quiero tener tesoros en esta tierra. Quiero que tú seas mi único tesoro. Quiero que tú seas el dueño de mi vida y de mi corazón. Aleluya. Señor,
Yo no me quiero ir triste como el joven rico. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser libre de estas ataduras que me atan a esta tierra. Señor, quiero enamorarme de lo eterno. Quiero enamorarme de ti. Gracias, Padre Santo. Y ahora en este momento te entrego mi vida, mi corazón, mi mente a ti, Señor. Tú puedas administrar mi vida. Señor Jesús, sabes tú lo que necesito. Señor, sabes tú cuál es mi necesidad. Sabes, Señor, que en lo poco que estoy sirviendo, Señor, te soy fiel. Con todo tu corazón, Señor. Anhelo también, Señor, muchas cosas, Señor. Pero, Señor, solo tú sabes si me conviene. Solo tú sabes que es de beneficio para mí. Dejo en tus manos, Señor, mi vida entera, mi trabajo, mi obra, mi familia, mi matrimonio, mi hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga y Dios les bendiga a todos los que están viendo la transmisión. La paz de Dios sea contigo y sigue a Cristo Jesús. Pon tu mirada en Jesús y tu corazón en las cosas eternas. Que la paz de Dios.